En el libro de Génesis, capítulo 11, encontramos una narrativa que nos invita a reflexionar sobre temas universales como el orgullo, la unidad, la desobediencia y las consecuencias de nuestras acciones. La historia de la Torre de Babel es una lección profunda sobre cómo el corazón humano puede alejarse de Dios. Después del diluvio narrado en los capítulos anteriores, Noé y su familia comenzaron a repoblarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad comenzó nuevamente a apartarse de Dios. En lugar de esparcirse por toda la tierra como Él había ordenado, decidieron permanecer juntos en una llanura. Este acto de desobediencia revela una inclinación hacia la autosuficiencia y el deseo de controlar su propio destino. Es aquí donde surge la idea de construir una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. A primera vista, esta ambición podría parecer inocente, un proyecto arquitectónico grandioso. Detrás de esta iniciativa hay un deseo de hacer un nombre para sí mismos, de exaltar su propia grandeza y de evitar ser dispersados por la tierra. Estaban intentando construir su propio reino, sin depender de Dios ni seguir sus planes. Este acto de rebeldía tiene paralelos claros en otras partes de la Biblia. En Isaías 14, 13-14, encontramos una descripción similar del rey de Babilonia, quien dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, colocaré mi trono. Me haré semejante al Altísimo. Aquí vemos nuevamente ese afán de exaltación propia, esa tentación de igualarse con Dios. Dios, viendo lo que hacían los hombres, decide intervenir. El versículo 5 nos dice que descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Aunque la Biblia utiliza un lenguaje antropomórfico, esto subraya la atención divina hacia las acciones humanas. Dios reconoce que, si permitía que continuaran actuando bajo esta mentalidad de autosuficiencia, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esto no implica que Dios temiera el poder humano, sino que sabía que su orgullo desmedido los llevaría a mayores caídas. Para detener este proceso destructivo, Dios confunde su lenguaje, haciendo que cada uno hable en una lengua diferente. Como resultado, ya no pueden entenderse entre ellos, lo que provoca su dispersión por toda la tierra, tal como Él originalmente había planeado. Este episodio marca el origen de las diferentes lenguas y culturas que existen hoy en día. Esta intervención de Dios puede parecer drástica, pero debemos entenderla dentro del contexto de su amor y justicia. Dios no estaba castigando a la humanidad simplemente por construir una torre, sino porque esa torre simbolizaba una rebelión contra su autoridad y un rechazo a vivir en obediencia. Al confundir sus lenguas, Dios no solo estaba frenando su orgullo, sino también preparando el escenario para futuros eventos en la historia de la salvación. La historia de la Torre de Babel sigue siendo relevante para nosotros hoy. Nos enseña varias lecciones importantes: el peligro del orgullo y la importancia de la obediencia. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestras propias habilidades y olvidamos a Dios, corremos el riesgo de caer en el mismo error que los constructores de Babel. Proverbios 4:18 nos advierte: antes de la ruina viene el orgullo, y antes de la caída, la soberbia. En nuestra sociedad actual, es fácil caer en la tentación de creer que somos dueños de nuestro destino. La Biblia nos recuerda constantemente que nuestra verdadera fortaleza proviene de Dios. Dios tenía un plan claro para la humanidad: esparcirse por toda la tierra y multiplicarse. Al ignorar este mandato, los hombres demostraron su desobediencia. Santiago 4:17 nos recuerda que, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En nuestra vida diaria, muchas veces enfrentamos decisiones que requieren obediencia a los principios de Dios. Ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en nuestras metas personales, debemos preguntarnos si estamos alineados con su voluntad. La unidad en la diversidad, aunque la confusión de lenguas parece un acto de división, también podemos verlo como una oportunidad para apreciar la diversidad cultural y lingüística que existe en el mundo. En un mundo globalizado, donde las fronteras se difuminan y las culturas se mezclan, esta lección es especialmente relevante.
Debemos buscar formas de respetar y celebrar nuestras diferencias mientras trabajamos juntos por un propósito común. La presencia de Dios en nuestros proyectos. Cada vez que emprendemos algo, debemos preguntarnos si honra a Dios o si buscamos glorificarnos a nosotros mismos. Salmo 127, 1 declara: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto nos recuerda que nuestros esfuerzos son en vano si no están fundamentados en la voluntad de Dios. Ya sea en nuestra carrera profesional, en nuestras relaciones o en nuestras aspiraciones personales, debemos buscar su guía y dirección. Paralelos en la Biblia. La Torre de Babel también tiene conexiones interesantes con otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vemos cómo Pentecostés, en Hechos 2, actúa como una reversión parcial de la confusión de lenguas. Durante este evento, el Espíritu Santo permite que los discípulos hablen en diferentes lenguas. Pero en lugar de generar confusión, todos entienden el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Esto demuestra que, a través de Cristo, las barreras creadas por el pecado pueden ser derribadas. Otro paralelo importante es la historia de Nabucodonosor en Daniel 4. Este rey babilónico, cegado por su orgullo, declaró: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para capital de mi reino, por la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Como resultado, fue humillado por Dios hasta que reconoció su soberanía. Esta historia refuerza la misma lección: el orgullo lleva a la caída, mientras que la humildad abre las puertas a la restauración. En el libro de Apocalipsis, encontramos una referencia final a Babilonia como símbolo de la opresión y la rebelión contra Dios. En Apocalipsis 18:2, se describe a Babilonia como morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Esto nos recuerda que las estructuras humanas basadas en el orgullo y la autosuficiencia inevitablemente colapsarán, mientras que el reino de Dios permanece eternamente. La historia de Babel tiene aplicaciones directas en nuestra sociedad contemporánea. Vivimos en una era de avances tecnológicos impresionantes, donde la humanidad ha logrado conquistas que antes parecían imposibles. Desde viajes espaciales hasta inteligencia artificial, hemos demostrado nuestra capacidad para innovar y crear. Sin embargo, estos logros también plantean preguntas éticas y espirituales. ¿Estamos utilizando nuestra tecnología para honrar a Dios o para exaltarnos a nosotros mismos? Por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial plantea dilemas morales sobre el papel de la humanidad en la creación. Si creamos máquinas que pueden pensar y tomar decisiones, ¿dónde queda Dios en este proceso? La historia de Babel nos recuerda que, sin importar cuánto avancemos tecnológicamente, debemos mantenernos humildes y reconocer que somos meros administradores de los dones que Dios nos ha dado. Otro ejemplo moderno es la búsqueda de fama y reconocimiento en las redes sociales. Muchas personas dedican sus vidas a acumular seguidores, likes y comentarios, buscando hacer un nombre para sí mismos. Sin embargo, esta obsesión por la validación externa puede llevarnos a perder de vista lo que realmente importa: nuestras relaciones con Dios y con los demás. La Torre de Babel nos advierte sobre los peligros de priorizar la autoexaltación sobre la humildad. La historia de la Torre de Babel nos desafía a examinar nuestros corazones y motivaciones. ¿Estamos construyendo nuestras vidas en base a nuestros propios deseos y ambiciones, o estamos buscando cumplir los planes de Dios? Recordemos que nuestro propósito no es hacer un nombre para nosotros mismos, sino glorificar al Creador que nos dio vida. En última instancia, la historia de Babel nos muestra que, aunque el pecado nos separa de Dios y de nuestros semejantes, Él siempre está dispuesto a intervenir y redimirnos. A través de Jesucristo, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios y recuperar la verdadera unidad que perdimos en el Edén. Como dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Que esta antigua historia nos inspire a vivir con humildad, obediencia y gratitud, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Él es digno de toda gloria y honor. El impacto cultural de la diversidad lingüística.
La confusión de lenguas en Babel tiene implicaciones profundas para la cultura global. Hoy en día, la diversidad lingüística es tanto una bendición como un desafío. Por un lado, las lenguas nos permiten expresar nuestras identidades culturales únicas. Por otro lado, las barreras lingüísticas pueden dificultar la comunicación y la cooperación internacional. Organizaciones como la ONU y empresas multinacionales invierten enormes recursos en traducción e interpretación para superar estas barreras. Esto nos recuerda que, aunque la diversidad es valiosa, también necesitamos herramientas para fomentar la comprensión mutua. La arquitectura como expresión del poder humano. Las grandes construcciones modernas, como los rascacielos de Dubái o las pirámides de Egipto, reflejan el deseo humano de dejar un legado duradero. Sin embargo, estas obras maestras también pueden convertirse en ídolos si perdemos de vista su propósito real. La Biblia nos enseña que nuestras construcciones deben estar al servicio de Dios y de la comunidad, no de nuestra gloria personal. El papel de la comunicación en la sociedad actual. La historia de Babel destaca la importancia de la comunicación efectiva. En un mundo donde la información fluye rápidamente gracias a Internet, también enfrentamos el desafío de la desinformación y la polarización. La incapacidad para entendernos mutuamente puede llevar a conflictos y divisiones, como ocurrió en Babel. Esto subraya la necesidad de cultivar el diálogo abierto y respetuoso en nuestras interacciones diarias. La redención a través de Cristo. Aunque la Torre de Babel representa la fragmentación de la humanidad, la venida de Cristo ofrece una solución definitiva. En Juan 5:21, Jesús ora por la unidad de sus seguidores, diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta unidad espiritual trasciende las barreras culturales y lingüísticas, mostrando que la verdadera reconciliación solo es posible a través de Él. ¿Sientes que este mensaje fue hecho especialmente para ti? Compártelo con otros. Suscríbete, comenta y dale like si crees que las palabras de Dios tienen el poder de transformar corazones. Gracias por estar aquí y ser parte de esta misión. Nos encontramos en el próximo vídeo. Un abrazo fraterno, que tu jornada esté llena de amor y gracia.